Amén. Así que busque las cartas de Timoteo. Vamos a empezar por la primera carta hoy, en el primer capítulo. Solamente vamos a leer los primeros 20, todo el capítulo completo, pero nos vamos a enfocar solamente en dar un pequeño trasfondo de la carta de Timoteo y quién era Timoteo, cómo se convierte a Timoteo, y vamos enfocando los primeros 3 versículos. Pero vamos a leerlos todos en el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que usted marque esa frase, porque el tema del mensaje de hoy es un verdadero hijo en la fe. Y Pablo está orando por él, le dice: recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tremendo saludo. ¿Sí? Y cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos a que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean las disputas, más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrería sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Y también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel a ponerme en el ministerio. Y aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único Dios, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, puedes marcar esa parte también, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aleluya. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, te pedimos que tú ministres nuestro corazón, nuestra mente, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que expanda, Señor, nuestro conocimiento, nuestra comprensión de la palabra, que podamos echar raíces, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros, que podamos echar raíces en tu palabra, que podamos, Dios mío, responder con fe a ella, y que tu Espíritu Santo utilice la palabra para ministrar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios mío, que seas tú estableciendo el fundamento, Señor, de la enseñanza y de esta serie en este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. No venimos a escuchar hombres, queremos escuchar la voz del Espíritu. Y lo que has puesto, Señor, en mi corazón, solamente, Señor, imparte y transmite, Señor, lo que es tuyo. Y te pido, Señor, que nos libres de error al escuchar y al hablar. Y te pido, Dios mío, que podamos ver lo que tu palabra nos muestra, Señor, para nosotros en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Nos dicen amén.
Aleluya. Amén. De vez en cuando hacemos series, ¿verdad?, de algún libro de la Biblia o alguna carta de la Biblia. Este año, a principios de este año, terminamos de estudiar el libro de Isaías. Amén. Y fue una jornada larga, pero tremenda. Así que Timoteo tiene 2 cartas, una más o menos de 4 o 5 capítulos y la otra también, 5 o 6 capítulos. Así que vamos a estar quizás unos cuantos meses aquí, porque vamos a tomar esta serie con calma y vamos a estar aprendiendo. Entonces, ¿por qué un cristiano debe estudiar la Biblia? A veces yo me asusto porque hablo con creyentes de otras iglesias y siempre salimos, ¿verdad? Y hablando de los temas que se predican en otras iglesias, y a veces a mí me asusta escuchar que lo que se predica en otras iglesias muchas veces no se predica la palabra, ¿verdad? Se predica más bien por temas. Y se predica muchas veces mensajes que hacen sentir bien a las personas que están más alineadas con principios de psicología seculares que con principios bíblicos. Así que es común, vas a ver que es común en muchas iglesias no predicar la Biblia con calma, texto por texto o capítulo por capítulo. Y yo quiero que ustedes vean que la palabra nunca se nos dio con la intención de que la estudiemos de una manera aislada, cogiendo un texto aislado. Nunca esa fue la intención de Dios. La intención de Dios siempre fue que escucháramos todo el mensaje que se le daba a las iglesias. Así que estas cartas se recibían para las iglesias, y aún las cartas como esta, cartas pastorales, que son 3 que Pablo escribe, 2 a Timoteo y le escribe a Tito también una carta pastoral, y ambos eran hijos espirituales de Pablo. Pero una vez la iglesia las recibe, se comienzan a usar para enseñar y se comienzan a leer en la iglesia completa, sin dejar nada aparte. Y se comienza a predicar acerca del mensaje de Dios de una manera completa. Así que yo quiero animarte a que cuando tú estudies la palabra, muchas veces se nos ha enseñado a estudiar el versículo del día, pero un creyente debe ya profundizar un poco más que un versículo del día, sino la carta o la palabra que Dios está hablando, el mensaje que Dios está hablando a la iglesia, ¿verdad? En todo su contexto, en todo su esplendor, porque te vas a perder mucho y vas a impedir o vas a hacer obstáculos para que áreas de tu vida que necesitan escuchar otras porciones de la Biblia que son más fuertes, quizás más confrontadoras, pues áreas de tu vida no van a ser transformadas o cambiadas, porque muchas veces los programas que están diseñados para darte el versículo del día evitan darte versículos que son fuertes. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Casi todos los versículos del día de estas aplicaciones siempre son versículos muy positivos y muy buenos, que gloria a Dios, a veces uno lo necesita. Pero el que no come bien va a tener áreas de su vida. Usted puede comer ensalada y puede comer buena carne, pero si lo que toma es refresco y no agua, hay una área de tu cuerpo que no está siendo bien nutrida. Amén. Conocen a alguien que yo conozco a alguien que no toma agua, yo no voy a mirar. Porque está aquí. No, toma. Así que, ¿por qué estudiar las cartas de Timoteo? Primero, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Usted sabe dónde está ese verso? En Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces nosotros tenemos que estudiar toda la escritura, no alguna parte de la escritura. Pero yendo más pastoralmente, las cartas de Timoteo nos dan 4 razones que son razones mías, no las conseguí de ningún comentario ni nada, pero para estimularte a que seamos consistentes y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos en estas cartas. Primero, porque tenemos necesidad de crecer. Y las cartas de Timoteo nos estimulan a crecer en carácter, a crecer en la manera en que nos vemos, a crecer en el ministerio, a perseverar hasta el final. Y Pablo escribe esta carta para Timoteo, y la segunda también, probablemente la escribe desde la cárcel. Entonces, Pablo estaba ya pensando en sus hijos espirituales y estimulándolos a crecer. Y yo creo que si nosotros venimos y escuchamos, también vamos a ser estimulados a crecer en el Señor,
lo cual es muy importante para el creyente. Segundo, la necesidad de cuidar la fe. Pablo le pide a Timoteo que cuide su fe, pero también le pide a Timoteo que cuide la iglesia, que cuide la fe de la iglesia y que cuide la doctrina en la iglesia, como vimos en ese primer capítulo, lo vamos a estar viendo más adelante. Así que tenemos la necesidad de crecer, pero también tenemos la necesidad de cuidar la fe, porque la fe se tiende a diluir cuando no se cuida y se comienza a mezclar con muchas cosas en el caminar cristiano. Usted va a ver que en este tiempo hay muchas cosas que se llama cristianos, pero no son cristianas. ¿Ve? Entonces la gente se diluye. La fe del creyente se diluye cuando no se mantiene cimentada en la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, por favor, cuida la fe. También en la carta de Timoteo podemos ver que hay una necesidad y una importancia de que tengamos buenos líderes en la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que es importante tener buenos líderes en la iglesia? ¿Cuántos quieren crecer para ser líderes en la iglesia? Menos amén, ¿verdad? Pues Dios te va a hacer un reto en este tiempo para que tú crezcas. Y si uno lo entiende, que aún no es líder o que aún no tiene quizás esa responsabilidad, si uno más lo entiende, gloria a Dios. Porque yo sé que Dios nunca va a dejar a su iglesia desprovisto de líderes que amen a Él, que amen su obra, que amen su causa, que amen su iglesia. Y Dios está diciendo a Timoteo, levántate como líder, enseña, predica, exhorta, cuida a la iglesia. Todas esas cosas las vemos en Timoteo. Entonces, es importante que la iglesia que se reúne entienda que Dios tiene propósitos con ustedes también. Amén. Y yo creo también, otra razón de que Timoteo es bien importante, porque nos enseña a cuidar de la familia. Nos enseña a cuidar de la familia. Amén. Tanto al líder le pide que cuide de su familia, en los requisitos de líderes que vamos a estar viendo, pero también le dice a los hijos que cuiden a las viudas y a los hermanos, que se cuiden unos a otros, y hay una serie de mandamientos que Dios le dice a Timoteo a través de Pablo para que la iglesia se cuide una a otra y se cuide la familia una a otra, porque es importante que entendamos que dentro del propósito de Dios también vemos esto en las cartas de Timoteo. Amén. Pablo le dedica, de las últimas 3 cartas probablemente que escribe en su vida, mucha gente cree que fueron estas 3 cartas, las 2 de Timoteo y una para Tito y probablemente una de Filipenses, la carta de Filipenses. Y Pablo le dedica 2 de ellas a Timoteo, probablemente separado más o menos de 3 años. Entonces nos tenemos que preguntar por qué Pablo saca tiempo para escribirle 2 veces a Timoteo. ¿Usted no cree que eso es importante? O sea, Pablo amaba a Timoteo. Pablo lo quería ver florecer en su llamado. Pablo lo quería que él creciera, que no simplemente se quedara como un miembro en la fe de un lugar donde Pablo lo había puesto, sino que siguiera desarrollándose. Y quizás Pablo estaba pensando en sus hijos espirituales, en el legado que él estaba dejando, porque él podía morir en cualquier momento. Pablo estaba preso. Entonces Timoteo recibe estas 2 cartas de parte de Pablo, y yo creo que para mí ese primer saludo me bendijo, porque aún quizás son palabras que decimos muchas veces, porque a veces no le prestamos tanta atención a los principios de las cartas, porque siempre hay un saludo en cada carta, el que le escribe saluda, ¿verdad? Pero cuando Pablo describe a Timoteo, lo describe con esta frase que me llamó la atención, y le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Yo creo que eso debe ser la meta de cada creyente: convertirse en un verdadero hijo en la fe. Fíjese, Pablo estaba diciendo que Timoteo era un hijo de él en la fe. Y Pablo está orando por Timoteo y lo saluda, le dice: recibe gracia, misericordia y paz de nuestro Dios
de nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando uno se pone a estudiar esos primeros versos, se da cuenta que ya hay una relación previa entre Pablo y Timoteo que tenemos que ver de dónde viene. Yo creo que usted vaya conmigo a Hechos. Vamos a Hechos capítulo 14. Porque Timoteo era de una ciudad que se llamaba Listra. Y usted va a buscar Hechos capítulo 14. Y en esta ciudad Pablo fue en su primer viaje misionero. Amén. Y vamos a leer desde el 8 en adelante de ese capítulo 14 de los Hechos. Y dice así: en Listra había un hombre lisiado de nacimiento, no podía mover los pies, ni había caminado jamás, y estaba sentado y escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. No se menciona a Timoteo, pero este es el lugar donde vivía Timoteo. Aquí fue la primera vez que llegó el Evangelio. Y entonces Pablo levantó y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Y al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica, lo que es hoy el oeste de Turquía: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Pablo y Bernabé eran los dioses. A Bernabé lo llamaron Júpiter, que es el nombre romano para Zeus. Es que los romanos avanzaron políticamente y en términos de gobierno, pero heredaron toda la cultura religiosa de los griegos. Hasta hoy nosotros tenemos la cultura de los griegos en nuestra escritura, en nuestra lengua. Y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio, que era el equivalente al griego de Hermes. Entonces el sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, estaban asombrados por las palabras de ellos y por el milagro que acababan de ver. Y llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificio junto con la muchedumbre. Y cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se sacaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan a Dios, al Dios de la vida, al creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. Muchas veces buscamos y hacemos cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Eso es otro mensaje. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. Dios lo permitió. Hablándole de sus dioses, hablándole de sus caminos, de sus creencias. Dios permitió, pero ahora llegó el mensaje del Evangelio. Y aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Y aún diciendo esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y en ese momento llegaron de Antioquía, la ciudad donde habían estado antes, que fue básicamente una de las primeras ciudades donde se fue a predicar el Evangelio fuera de Israel. Unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Y después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto, o sea, lo apedrearon. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. O sea, vinieron de Antioquía a Listra, en Listra predicaron, Dios sanó a un enfermo milagrosamente, y cuando tú ves que la obra de Dios comienza a creerse, mucha oposición se comienza a levantar. Usted va a ver, usted proponga hacer la voluntad del Señor y usted va a ver que se va a levantar la oposición a su fe. Entonces allí Pablo sufrió, lo apedrearon. O sea, sanabas a un enfermo, Dios te usa y te apedrean. Cosas que no se pueden entender en la mente humana y a veces en el camino de la fe. Y entonces se fueron a otra ciudad, salieron entonces de Listra y se fueron a otra ciudad. ¿Ves? Y fueron a Derbe, allá predicaron y Pablo sigue hablando.
Y dice la palabra que en Derbe infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe y les decían que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar muchas ¿qué? Tribulaciones. Para entrar al reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y también nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos una ciudad bien idólatra, bien pagana, con sus propias creencias, y Pablo le dice a esta ciudad, aparte de eso, que eso nada sirve. Luego llegan otros judíos que estaban molestos porque Pablo estaba predicando el Evangelio a Jesucristo como Salvador y Señor en la ciudad anterior, y vienen y lo apedrean. Entonces, qué tremendo, vemos que perseverar en el Señor, todo esto tiene un costo y siempre ha tenido un costo, y la fe también tiene un costo, y para entrar al reino de los cielos es necesario pasar muchas tribulaciones, porque muchas veces lo que sucede es que hay gente que nace en la fe, pero no permanece en la fe, porque le cuesta muchas veces su reputación, le cuesta persecución, le cuesta trabajo, le cuesta tiempo, y muchas veces queremos tener tanto control de nuestra vida que lo que refleja es que no estamos realmente convertidos, no somos verdaderos hijos en la fe. Mire, Pablo aquí sufrió persecución, malinterpretaron su mensaje, lo apedrearon y tuvo que salir de la ciudad en menos de 24 horas básicamente. Pero aún así, mucha gente vino a los pies del Señor. Y hubo convertidos en Listra. De ese fruto, de ese trabajo que se hizo, a pesar de que lo apedrearon, hubo semillas de conversión allí. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Por más que te persigan, la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Que hablaron mal de ti, la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Que te dijeron que tú no crees lo mismo que todo el mundo cree, la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Y en Listra se levantaron creyentes que respondieron al Evangelio. Y vamos a ver entonces Hechos capítulo 15. Porque vamos a ver que en Hechos capítulo 15, versículo 36, luego de que habían terminado ese primer viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, vamos a volver para las ciudades donde predicamos. O sea, es masoquista de la Pablo, ¿verdad? Vamos a volver otra vez. Búsquese el 15:36 de Hechos capítulo, del Hechos capítulo 15. Y Pablo le dice, vamos a volver a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y entonces allá dijeron, pues vamos, pero Pablo dijo, vamos a llevarnos, Bernabé le dijo, vamos a llevarnos a Juan Marcos, y Pablo dijo, no, Juan Marcos no, porque ese me dejó apoyado en otro sitio. Y Pablo se fue con Silas. ¿Se acuerdan de Silas? No es Silas María Calderón, es Silas. Y tenemos el famoso pasaje de que Pablo y Silas estaban en la cárcel en Hechos 16, ¿se acuerdan? Eso sucedió después que se pararon en Listra. Y en Listra se encontraron con un joven que se llamaba Timoteo. Y usted busca Hechos 16, versículo 1 y 2, dice que después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y había allí un ¿qué? Un discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, que era hijo de una judía y de padre griego, que es revolú. 16, 1 y 2, versículo 1 y 2 del capítulo 16. Vemos la primera vez que se menciona a Timoteo en la historia de la iglesia, y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Timoteo no se convirtió en pastor o en líder de la iglesia por casualidad. Él primero era discípulo, fue fruto de ese primer viaje misionero. A lo mejor Pablo ni lo conocía, pero fue fruto de ese primer viaje misionero. Después, años después, Pablo regresa en su segundo viaje y se encuentra a Timoteo perseverando en Listra, y las mismas personas de allí reconocían su testimonio. Así que ahora tenemos un Timoteo que es discípulo
Y tenemos un Timoteo con un buen testimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el primer punto de este mensaje de hoy es que para ser un verdadero hijo en la fe, tú tienes que responder de la misma manera al Evangelio de Jesucristo. Tienes que convertirte en discípulo, tienes que nacer de nuevo a la vida que Dios quiere darte. Y segundo, tienes que trabajar en tu testimonio. Amén. Qué bonito sería que hablaran bien de ti. Hablar bien de ti no quiere decir que todo el mundo te va a tratar bien. ¿Me sigue? Porque quienes tienen que hablar de ti, ¿quiénes son? Tus hermanos en la fe. Aleluya. Esos son los que tienen que hablar bien de ti, tus hermanos en la fe. Pero tienen que conocerte, tienen que saber de dónde tú eres, tienen que dejarte amar y dejarte cuidar. Entonces Timoteo estaba ahí en una comunidad de fe en Listra, fue parte del fruto del Evangelio, y los hermanos en la fe de esa ciudad hablaban bien de él. ¿Qué diferencia podemos hacer cuando nosotros procuramos como una prioridad mantener un buen testimonio? Amén. Y entonces nosotros tenemos que mantener un buen testimonio, porque si usted es un hijo verdadero en la fe, eso le va a importar. Y no lo hacemos para agradar a la gente, lo hacemos porque es el resultado natural de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando Dios toca, Dios cambia. Amén. Cuando Dios viene, nos da poder. Cuando Dios viene, nos transforma. Cuando Dios viene, entonces comienza a trabajar con nuestro carácter. Y nos comenzamos a dedicar a la causa de Jesús. Aleluya. Todo eso es la obra de Dios en un creyente. Las cosas no se dan en el vacío, es porque Dios está presente que las cosas cambian. Amén. Timoteo no se convirtió en líder de la noche a la mañana, es porque Dios está presente y lo va formando. Pero el primer paso fue, yo no sé si Timoteo estaba en esa multitud cuando Pablo fue por primera vez a esta ciudad y vio a Pablo predicando y vio a Pablo sanando a este enfermo. Pero de seguro tuvo que haber escuchado lo que había pasado en la ciudad, porque era una ciudad pequeña. Y Timoteo lo más seguro supo que a Pablo lo apedrearon. Y aún así, perseveró en la fe. Aleluya. Perseverar en el Evangelio, para ellos era peligroso. Para nosotros es peligroso también. Lo que pasa es que nosotros lo disfrazamos. Entonces, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perder cosas. Pero hermano, en cualquier momento, Dios te puede pedir más compromiso, Dios te puede pedir más renuncia, más compromiso en cualquier área de tu vida. Dios te puede pedir una relación, Dios te puede pedir más tiempo. Entonces, Timoteo comenzó a crecer en el Señor, al punto de que sus hermanos en la fe hablaban bien de él. Amén. Y yo me acuerdo cuando una vez estaba estudié en el Colegio Bautista, y usualmente en aquel tiempo, no sé ahora, había un capellán, y una vez fuimos a un juego de baloncesto porque estaba jugando el Mundial Juvenil, era en Puerto Rico, y era en Cagua, la sede principal, y fuimos a un juego de Puerto Rico. De hecho, había un jugador que se llamaba Carlos Vázquez, no sé si te acuerdas, en Cagua, y eso fue como en el 96, 97, calculen más o menos cuántas tenía. Estaba en escuela superior, entonces fuimos los del equipo allá y fuimos a jugar, a ver el juego, y el capellán estaba allí con nosotros. Usted sabe que a veces en los juegos la atención se pone, ¿verdad? Y a veces los árbitros pitan cosas que tú dices, hermano, y la gente se molesta. Y en Puerto Rico la gente no simplemente se molesta, la gente comienza a hablarle palabras malas al árbitro. Árbitro. Entonces después cambian de palabra. Entonces, se cansan de una palabra y comienzan con otra mala palabra. Y entonces de momento estábamos ahí, todos molestos porque no nos gustó, y la multitud comenzó ahí. Yo me quedé callado porque a mí en casa me enseñaron, ¿verdad? Esas cosas no se dicen. Gloria a Dios. Cuando yo miré para el lado, adivinen quién estaba hablando, Amado y capellán. Árbitro. Entonces yo se lo conté a papi. Y mira lo que pasó. O sea, cosas como esa, el testimonio.
El testimonio es importante. Nunca se me olvida, y lo perdoné, ¿verdad? Aparte de que yo también, ¿sabes?, me abstraía en ese momento. Pero el testimonio es importante. Tus hermanos en la fe tienen que verte crecer. No te puedes quedar donde está. Timoteo no se quedó donde estaba. Timoteo no siempre se quedó como discípulo. Vemos que Timoteo siguió creciendo en el Señor. Y cuando vio Pablo que ahora era un discípulo y que los hermanos hablaban bien con él, adivinen qué pasó. Pues Pablo lo invitó para que se fuese con él. Y él había respondido al Evangelio de Jesucristo. Entonces, para ser un hijo verdadero en la fe, tienes que responder. Y responder es creer. ¿Verdad? Y responder es vivir. Creer y vivir conforme al llamado que Dios te está haciendo. Al llamado de salvación. Ser salvo es ser parte de una vida nueva, de una nueva iglesia, de una nueva mente, de unas nuevas expectativas que Dios tiene contigo. Ser salvo no es simplemente decir, Señor, gracias porque voy para el cielo. Ser salvo es entender que Dios tiene un propósito contigo aquí en la tierra y que esa asignación para ti como creyente es importante. Ser salvo es entender que Dios quiere que tú tengas testimonio aquí en la tierra. Entonces, donde quiera que Pablo iba, él siempre estaba pendiente, él quería ver los nuevos creyentes, quería ver cómo estaban, quería afirmarlos en la fe, pero Timoteo, Dios tiene un propósito con él. Y Pablo le recuerda, inclusive a su crianza, cuando le escribe las cartas de Timoteo. Si usted busca 2 de Timoteo 1:5, dice que me viene a mí la memoria, la fe sincera que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Una fe no fingida, una fe sincera, una fe real, una fe genuina, no una fe fake, simulada, tampoco una fe prestada. Timoteo recibió primero la fe, recibió el Evangelio, como lo vimos en Hechos 16, lo recibió de parte de Dios, pero su madre y su abuela fueron también creyentes, conversas. Y antes de ser creyentes lo habían criado como judío. ¿Recuerdan que la mamá, el papá era griego y la mamá era qué? Judía. Yo no sé si el papá estuvo muy involucrado en la enseñanza, pero lo que Pablo nos dice aquí en 2 de Timoteo es que en 3:15, 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. O sea que su mamá, a pesar de que tenía por su padre la influencia de los dioses paganos, su madre, que era judía, le comenzó a instruir desde pequeño en el Antiguo Testamento. Aleluya. Y en la ley de los judíos. Y en los mandamientos del Señor. Y de hecho, el nombre de Timoteo, cuando usted lo estudia, ¿sabe qué significa? Temeroso de Dios, que honra a Dios. Tiene dos nombres. Teo, ¿usted sabe qué significa Teo, verdad? Teo es Dios. Y el timo tiene que ver con honra, con estima, con reverencia, con honor. Así que yo estoy casi seguro, y esto ya es interpretación de Santos 5:1, ¿verdad? Palabras mías acá. Estoy casi seguro que la madre de Timoteo tuvo un papel protagónico. Por lo que Pablo dice aquí en 2 de Timoteo, para recordarle a Timoteo, desde la niñez tú has sido instruido en la Sagrada Escritura, y yo estoy casi seguro que hasta su nombre su mamá se lo puso. Para marcarlo. De que él iba a ser alguien que honraba al Señor. Y que honraba a Dios. Y que iba a ser temeroso de las cosas de Dios. Y desde pequeño Timoteo tenía esa marca. Y cuando escuchó el Evangelio por la boca de Pablo, pero lo escuchó del Espíritu Santo, Timoteo respondió al llamado.
y desarrolló una fe no fingida, una fe sincera, la fe que debe tener cada creyente. Ese era Timoteo. Gloria a Dios. Y cuando en una familia se sirve a Dios con sinceridad, hermano, tú dejas un legado. Aleluya. La abuela y la madre tenían esa fe genuina. Y Timoteo vio, si mis madre y mi abuela pueden creer en el Señor, pueden ser genuinas en la fe, Timoteo recibió ese legado. Entonces Timoteo pudo crecer en su casa, a pesar de todo. En su casa había buen testimonio de la fe cristiana. Yo no sé quién se convirtió primero, si la abuelita, si la mamá. Pero yo lo que sé es que Timoteo fue instruido en los caminos del Señor. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Entonces vemos, de oidor a discípulo, y ahora de discípulo, Timoteo está siendo llamado para algo más. Si usted lo ve así, y vemos un Timoteo dispuesto a entregar más. Qué bendición es tener una padre y un madre que puede instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yes. Qué bendición tener líderes espirituales que están buscando el bienestar de la iglesia. Vamos a ver, estoy hablando ahora de Pablo, vamos a ir por las ciudades a ver cómo están los creyentes. Qué bendición tener gente en la iglesia que estén pendientes de otros, que estén pendientes de los más nuevos. La iglesia crece cuando tú maduras y yo maduramos y entendemos de que el evangelio no se trata de sentarnos a recibir, sino también de cuidarnos unos a otros en los caminos del Señor. Y hay gente que Dios le va a poner la capacidad, el deseo, el don, el ministerio de cuidar a otros espiritualmente, y Timoteo era uno de ellos. Quizás a lo mejor no como pastor sea tu responsabilidad, pero tienes esa responsabilidad de cuidar a los demás. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos mantiene la fe en un mundo hostil? ¿Qué mantuvo a Timoteo en la fe en una ciudad hostil o opuesta al evangelio, donde no se acostumbraba a escuchar el evangelio? Pues tenía una casa sólida, cimentada en la palabra de Dios. Tenía el testimonio de sus padres. Tenía unos padres firmes que amaban al Señor. Entonces Timoteo respondió, cuando Timoteo recibió el evangelio, ya él tenía una evidencia en su casa del evangelio, en su abuela y en su mamá. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Entonces no es el principio de la felicidad, no es la aprobación de otros, no es la recompensa que tenemos cuando hacemos lo que todo el mundo hace, nadie nos critica. No es eso lo que nos mantiene firmes en un mundo contrario. No fue eso lo que mantuvo firme a Timoteo en Listra. No, fue la verdadera predicación. ¿Ves? El poder de Dios visto en esa ciudad. Hombres sanados, dejándole saber a la gente de esa ciudad que Dios es real y que Dios estaba también llamándolos a ellos para que fuesen salvos y nacieran de nuevo. Entonces ahí Pablo, recibió un acompañante para los viajes misioneros en Timoteo. ¿Me sigue, hermano? Entonces él crece y cree en su llamado de ministrar de parte de Dios. Por eso vemos en 1 Timoteo 1, versículos 18 y 19. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ya se había convertido, ya era discípulo, ahora estaba asumiendo más responsabilidades, y Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, te encargo más, te doy más responsabilidad ahora. Recuerda el don y el ministerio que Dios puso en tus manos.
El día que oramos por ti, el día que profetizamos que tú te pusimos como anciano, te pusimos como pastor de una iglesia, te pedimos que te quedaras aquí cuidando, recuerda el día en que Dios te llamó. Aleluya. Yes. Amén. O sea, a mí me preocupa que a veces tenemos muchos creyentes en las iglesias que no aspiran a más. No aspiran a crecer, no aspiran a aportar, no aspiran a echar raíces, no aspiran a cimentarse en la palabra de Dios. Cuando lo que vemos es que para ser un hijo verdadero en la fe, tú tienes que crecer. Y la obra del Espíritu Santo va a llevarte a darte dones, ministerios, llamados, porque hay mucha necesidad en el mundo y en la iglesia. Amén. ¿Y cómo Dios cubre esa necesidad en el mundo y en la iglesia? Pues a través de gente que entiende que tiene propósito no en el cielo, porque todo el mundo vamos a estar plenos en el cielo. Aquí en la tierra Dios tiene propósito también contigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Si yo creo que Timoteo está aquí. Aquí hay unos cuantos Timoteos que Dios está llamando, que han visto la mano de Dios. Han visto y han sido criados en el temor del Señor. Muchos de ustedes, algunos escucharon por primera vez de adultos, pero muchos de ustedes han recibido la palabra del Señor por años ya. Dios tiene propósito con ustedes. Amén. Dios tiene propósito con la iglesia. Amén. Entonces, las profecías que se hicieron antes, Pablo le está diciendo, recuérdate la profecía. Pablo valida el propósito que tenía Timoteo, aún sin él estar presente. Eso es. Bendito Dios. Ya no estoy contigo, Timoteo. Ya tú no eres mi acompañante, ahora estás solo. Yo estoy acá en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Aunque yo no esté contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Amén. El ministerio que Dios te dio no depende de Pablo. Depende del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahora Pablo está estimulando a Timoteo a que desarrolle ese liderazgo, esa capacidad de crecer y de depender del Señor, y que se acuerde que Dios lo llamó a él. Muchas veces se nos olvida que Dios nos llama. Aleluya. Que Dios nos llamó para hacer cosas grandes. Que Dios nos llamó para llevar su evangelio. Dios te llamó, hermano. ¿Sabes qué es que Dios te llamó? Que Dios te dio un propósito. Pero hay enemigos en la fe ¿verdad? Que se levantan. Y Pablo le dice aquí, con este punto número no lo voy a dejar porque son 3, pero no va al tiempo, pero Pablo le dice aquí, es lo que dice, versículo 19 del capítulo 1, de primera de Timoteo: te encargo este mandamiento conforme a la profecía que antes hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Pablo le dice, pelea por el llamado que Dios te hizo. Eso es. Aleluya. Porque es bien fácil desanimarnos. Yo no voy a servir, que lo hagan otros. No, pelea por el llamado que Dios te dio. Amén. Gloria a Dios. Yes. Pelea por el llamado que Dios te dio. Porque no nos interesa muchas veces crecer. Si es pastoral, métete con el Señor. Si es interceder, intercede. Visita. Cuida la iglesia. Predica en el mundo, pero Dios te dio un llamado, y Pablo le dice, tienes que pelear esa batalla y lo tienes que hacer bien para mantener la fe y la buena conciencia. Entonces, hay 3 enemigos aquí de aquel que desea crecer en la fe. Primero, no pelear por el llamado que Dios te ha hecho. Segundo, no pelear por perseverar en la fe. Y tercero, no pelear por la buena conciencia. Y usted va a ver que aquel que no se cuida en su relación con Dios comienza a desanimarse y ponerse débil en estas 3 áreas. Es que yo no sé si Dios me quiere usar. Que Dios use a otro. Es que yo tengo tantos problemas. No, pelea. La buena batalla de la fe. Timoteo tiene problemas también. Pelear la buena batalla de la fe es pelear por el llamado que Dios te hizo. Algunos dejan de creer que Dios los deja de usar, que ya no son instrumentos de Dios. Se nos ha metido en la cabeza que Dios no nos puede usar. Eso es mentira del diablo. Pelea por tu llamado. Amén.
Segundo, pelea, prepárate para una carrera larga, perseverar en la fe. Pablo le dice a Timoteo, mantén la fe y mantén la buena conciencia, que es la tercera parte, que cuando estamos débiles espiritualmente comenzamos a tomar más decisiones morales. Y la conciencia hay que cuidarla. Porque la conciencia Dios la usa para recordarnos del bien, lo que está mal. Pero hay cristianos que la conciencia le dejó de funcionar. Porque su conciencia no está alimentada por la palabra de Dios, sino está alimentada por el estándar moral del mundo. Y después nos preguntamos por qué estamos débiles. ¿Por qué estamos con gente que está siendo rebelde a Dios a nuestro lado y no nos sentimos ni raros, ni mal, ni gente que le está faltando el respeto a Dios y ni siquiera le decimos nada? Nuestra conciencia está débil. Todos esos son señales de que no estás luchando por lo que Dios te llama. Pero Pablo te dice hoy, crece y cree en el llamado a ministrar que Dios te ha dado. Dios te dio un llamado para ministrar. De Pablo ve a Timoteo con un potencial tremendo. Lo saca de Listra, del anonimato. Lo saca de estar allí en una tremenda casa, podía quedarse toda su vida ahí y podía tener una vida buena. Y le dijo ahora, vente, vas a viajar conmigo. Vas a ser misionero en el mundo. Y Pablo se fue con Timoteo a distintas ciudades. Y no fue hasta el tercer viaje misionero que Pablo en Éfeso le dice a Timoteo, quédate aquí. Y Timoteo se convirtió básicamente en el pastor de la iglesia de Éfeso. Y eso lo veremos más adelante. Pero usted está entendiendo que usted tiene un llamado de parte de Dios. Y un hijo verdadero en la fe traduce su discipulado en una vida de servicio, en una vida de entrega. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué tal si nos podemos de pie? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, vemos este ejemplo de Timoteo, de Pablo, de lo que tú estás haciendo. Y creemos, Señor, que tú no has acabado con Emmanuel. Creemos que tú tienes propósito, Señor, con nosotros. Creemos que hay personas aquí con dones, llamados, talentos, ministerios que por años han estado durmiendo ahí, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los levantes con poder y autoridad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, los enseñe a luchar por el llamado que tú, Señor, les has dado, que tú, Señor, has puesto en sus manos, que tú, Señor, has estado cuidando y guardando su corazón. Para tiempos como este, Señor. Porque tú estás buscando a los Timoteos de este tiempo en Emmanuel de Caguas. Y vamos a levantar una generación en el nombre de Jesús de servidores que te aman, que te sirven, que estén apasionados por tu obra, por tu causa, que estén dispuestos a salir de su comodidad para que la iglesia crezca y sea cuidada y el mundo sea evangelizado. Señor, llámanos, así como Timoteo. Creemos, Dios mío, que hay propósito y que aún los que estamos criando vamos a también inculcar desde niños a nuestros hijos, Señor, como dice la palabra. Padre, como hicieron estas mujeres, esta madre con Timoteo, sus hijos y sus nietos, Padre, inculcándoles la palabra, instruyéndolos en el camino, Señor, para que sea tu Espíritu obrando en ellos y formando propósitos y destinos proféticos, Dios mío, y llamados en sus vidas que retumben en sus corazones hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Creemos que hay una iglesia llena de propósito en este lugar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Gracias, Señor, por su palabra.